Muchas gracias a todos aquellos que os estáis conectando a este webinar y nada, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Ureña, soy el presidente de NITID Corporate Affairs y es un placer recibiros en esta primera actividad conjunta que organizamos desde NITID Corporate Affairs y Berlin Global Advisors. Y hemos querido organizar este evento para analizar las elecciones federales alemanas que tienen lugar el próximo 23 de febrero, que estamos siguiendo con mucho interés y estoy convencido de que van a tener un gran impacto, pues ya no solo en el futuro de Alemania, sino también en el resto de Europa. Y bueno, hay muchas empresas españolas con intereses en este país y, por supuesto, pues Alemania es un país muy relevante dentro de la Unión Europea. Y nada, muy brevemente, para los que no nos conocen, NITID es una consultora de comunicación y asuntos públicos, antes conocida como Más Consulting España. Llevamos más de 20 años trabajando en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de los asuntos públicos. Estamos muy especializados en sectores con alta regulación. Y bueno, recientemente hemos hecho público nuestro acuerdo, nuestra alianza con Berlin Global Advisors, que es una firma de asuntos públicos también, de relaciones gubernamentales alemana, con la que ya veníamos colaborando desde hace algún tiempo y bueno, estamos muy contentos de esta colaboración y hemos querido organizar esta primera actividad y para ello, pues qué mejor que invitar a nuestros colegas de Berlin Global Advisors para que nos den una visión de en qué punto estamos ahora de la campaña y qué puede pasar el domingo y qué implicaciones puede tener desde el punto de vista político, económico, etcétera. Por mi parte, nada más. Gracias a todos por acompañarnos. Os voy a dejar ahora voy a ceder la palabra a Moritz Lukerath, que él es director asociado de Berlin Global Advisors, nuestros socios, y estamos encantados de contar con ellos. Moritz, thank you for being here, and the floor is yours. Thank you. Well, thank you, Daniel, for that introduction. And thank you, Daniel, Javier, and to the entire NITID team for hosting this webinar. It's a real pleasure to get this partnership with NITID started with this webinar on the German election, just a few days ahead of what will likely be a really important election. And it's my pleasure to represent Berlin Global Advisors on this webinar and in this format. And briefly on Berlin Global Advisors, BGA is one of the leading partner-led consultancies in Germany, specializing in policy intelligence, macro intelligence, and government affairs and M&A advisory in Germany in heavily regulated and politically driven areas. So our client base ranges from international corporates looking to get a better guidance and support navigating the regulatory and political environment in Germany, investors looking to better understand political trends and getting policy intelligence in different sectors in Germany, as well as strategic investors trying to acquire potential targets who are heavily regulated in Germany. And we provide policy intelligence and guidance across the whole life cycle of these different mandates. Our team comprises of is a team of analysts based in Berlin, as well as a large suite of senior advisors with decades in diplomacy, in financial markets, in politics in Germany, allowing us to really help our clients and provide an understanding or get an understanding and navigate the sometimes intricate space that is German politics and regulatory bureaucracy. So in that sense, I believe that BGA and NITID really have a very complementary set of skills and regional geographies. And in that vein, we're really looking forward to this partnership to better be able to serve our clients and provide a better understanding of the political and regulatory trends across Europe.
So, in that sense, looking forward to launch this webinar and provide perhaps some helpful insights on what's ahead for German politics following this upcoming Sunday. Okay, thank you, Moritz. It's a pleasure to share with you this project. We're looking forward to going with this partnership. Muy bien, pues nada, por mi parte cedo la palabra ya a Javier Balmaseda, que él es nuestro director de EU Affairs en NITID. Javier es un gran conocedor de la política europea. Tras trabajar 10 años en el Parlamento Europeo, pues se incorporó a nuestro equipo hace unos meses y lidera nuestra división de asuntos europeos. Así que nada, Javier, muchas gracias y te dejo para que presentes también a nuestro invitado Peter Alberto, al que agradezco el esfuerzo para impulsar esta colaboración y organizar este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Moritz. También buenas tardes a todos. Buenos días a los que os conectáis desde América, que veo que sois bastantes. Ahí os agradecemos mucho que nos acompañéis. Es una región muy importante tanto para NITID como para Berlin Global Advisors. Soy Javier Balmaseda, director de EU Affairs en NITID, y vamos a comenzar ahora el coloquio sobre las elecciones alemanas con Peter Alberto, a quien nos presentaré brevemente en un segundo. Nuestro coloquio durará hasta las 14 horas, hora local de Madrid y de Berlín. Seremos puntuales con los tiempos, como siempre intentamos hacerlo en esta casa. Durante el transcurso de la conversación no dudéis en hacernos llegar vuestras preguntas por escrito a través del chat. Las podéis enviar para que podamos abordarlas a lo largo de la conversación. Aprovecho para dar las gracias a los moderadores que tratarán de agruparlas para que podamos cubrirlas todas y poder responder a las inquietudes que cada uno de los sectores tenga con respecto a este tema. Peter Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Permitidme que comparta algo de información sobre Peter Alberto antes de comenzar. Peter Alberto Behrens es asesor de asuntos públicos independiente en Berlin Global Advisors en calidad de Senior Advisor desde el año 2020. Desde su sede en Berlín es la persona de contacto para las cuentas del mercado de España y de Hispan. Veréis que Peter Alberto habla perfecto español, pues es de origen paraguayo-alemán y ha vivido en numerosos países de habla hispana. En España, en Paraguay, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina o en Colombia. Ha desarrollado su carrera profesional como consultor de comunicación y asuntos públicos en las dos orillas del Atlántico, en FGS Global, abriendo y dirigiendo la oficina de Berlín, en la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia, Perú y Argentina o en la firma Edelman. Como asesor de asuntos públicos especializado en el contexto hispanoamericano alemán, es un gran conocedor de la política alemana, de sus implicaciones para España y para América y de los principales temas de interés que despierta en estas regiones un acontecimiento como las elecciones del próximo domingo. Peter Alberto, muchas gracias por acompañarnos hoy desde Berlín. Vamos a empezar con la pregunta fundamental de la que va a depender todo lo que va a empezar a ocurrir en Alemania el próximo lunes, que es quién va a ganar estas elecciones, qué dicen las encuestas en Alemania y si puede haber sorpresas que hagan que no ganen los democristianos de la CDU o si puede haber un vuelco electoral. Peter Alberto, the floor is yours. Gracias, Javier. Gracias a todos. Realmente es un gusto poder estar aquí y hacer realidad esta colaboración que efectivamente ya llevamos haciendo desde hace algún rato. Bueno, la pregunta del millón, digamos, de a ver quién gana el domingo no lo es tanto porque definitivamente la Unión Cristiana Demócrata lleva una ventaja no solamente amplia, sino que sostenida desde hace mucho tiempo. Y justamente quisiera compartirles un gráfico histórico que ilustra un poco el cómo se desarrolló esta ventaja. Avísenme si no lo vieran para no interrumpir el flujo de las preguntas y respuestas. Creo que lo están viendo. Se ve muy bien, Peter Alberto. Perfecto. Bueno, pues esto es el cronológico desde el mismo momento en que se quebró la coalición el 7 de noviembre del 2024 hasta aproximadamente ahora, hasta hace unos días, y como verán, no cambió mucho. Todos los partidos están prácticamente
iguales en términos desde hace 3-4 meses no ha cambiado mucho la preferencia electoral, como mucho algún punto porcentual para arriba o para abajo, pero por lo general no ha cambiado mucho. Obviamente queda por ver aún qué pasa con el 25 a 30% de indecisos, según los contabilizan los distintos institutos demoscópicos, pero más o menos estamos allí. Lo que sí es que vemos, y estos serían digamos, los números más actuales, que espero que ahora se pueda ver. Ahora, estos son los números más actuales. De hecho, Forza es el de ayer. Aquí arriba vemos los distintos institutos y aquí en el eje vertical a la izquierda vemos los distintos partidos políticos. Como ven, incluso transversalmente las distintas encuestadoras coinciden prácticamente sin mucha diferencia en los números. Por eso es que sorpresa no habrá, en el sentido de que es muy poco probable que ya se le arrebate la victoria al candidato canciller Friedrich Merz y su Unión Cristiana Demócrata. Lo que sí que es interesante es leer un poco entre líneas. Y empezaríamos por ver justamente el resultado de la Unión Cristiana Demócrata. Obviamente, el domingo lo más probable es que en la sede central lo celebren como se debe celebrar una victoria. Ahora bien, todo lo que esté por debajo del 33% significa el segundo peor resultado de la cristiano-democracia en toda su historia de elecciones federales. O sea que sería una victoria agridulce, digamos. Y eso no solamente aplica a la cristiano-democracia, sino que si vemos los demás partidos, especialmente los primeros 4 que estamos viendo aquí, que son la cristiano-democracia, la socialdemocracia, SPD, los Grüne, o sea, los verdes, y la FDP, los liberales, que son, si se quiere, un poco el centro democrático en el más amplio sentido de la palabra, están reducidos a sus mínimos históricos. Los únicos que se salvan un poco son los verdes, que están un poco por encima de su, digamos, piso electoral, pero en términos generales vemos una debilidad bastante pronunciada por parte de los partidos, digamos, tradicionales. Por contra, vemos de que los extremos se han reforzado mucho, incluso de hace 4 años a esta parte. Porque si sumamos tanto a la AfD, la Alternativa para Alemania, que es, digamos, un partido radical de derechas, conjuntamente a la Linke, que es la izquierda comunista, y el BSW, la Alianza Sarah Wagenknecht, que es una escisión de la Linke, si juntamos todos, llegamos a un 30 y pico %, que de esta forma nunca se ha dado en Alemania un porcentaje tan alto de preferencia electoral para los extremos, sea de izquierda o de derecha. Y un tercer aspecto que yo destacaría es lo que podríamos decir una atomización del espectro partidario, en el sentido de que es posible de que todos los que estén aquí reunidos, o sea, 7 partidos, puedan entrar al Parlamento. Recuerden que la barrera es el 5%, o sea que encima del 5% pueden tener representación parlamentaria, por debajo no. Y desde luego las probabilidades siguen estando abiertas de que los 7 entren. Los que están un poco digamos, tocando la puerta para entrar son la Linke, que a día de hoy se cree que ya va a entrar, que va a superar el 5%, pero sobre todo la FDP, los liberales, y la Alianza Sarah Wagenknecht, el BSW, que aún está por verse si van a entrar. O sea que, como ven, sí, hay una certeza, que es que lo más probable es que va a ganar Friedrich Merz, pero por todo lo demás vemos un
un panorama muy distinto al de elecciones pasadas. Muchas gracias, Peter, Alberto, por contarnos además con todas las distintas fuentes de las casas demoscópicas alemanas a las que aquí no tenemos tanto acceso y por ese detalle. La idea de unas elecciones anticipadas o la de los adelantos electorales es bastante común en España, pero sorprendió mucho que Alemania, que era nuestra referencia de la estabilidad política de los grandes acuerdos, rompiera su gobierno y convocara elecciones, además de la forma en la que ocurrió. Este hecho en sí, que estemos hablando de unas elecciones alemanas anticipadas, ¿en qué contexto se produce? ¿En qué situación de inestabilidad o no tanta inestabilidad se encuentra Alemania y por qué se ha roto ese gobierno liderado por los socialistas alemanes? Bueno, para empezar, quisiera un poco retomar también la última frase a la que me refería en mi respuesta anterior de los 7 partidos, porque el primer desafío grande al que se va a enfrentar el gobierno próximo va a ser siquiera el de formar gobierno. Y aquí vemos, por ejemplo, las coaliciones posibles, teóricas por lo menos, que pueden formarse a partir del próximo domingo, independientemente dependiendo, mejor dicho, de cuántos partidos posiblemente entren o no en el Bundestag. Y eso tiene bastante efecto en el sentido de que si el resultado acabara como indican los sondeos a día de hoy, introduciendo 5 partidos, o sea, los 4 que están nombrados aquí, en negro está la cristiano-democracia, en rojo la socialdemocracia, en verde los verdes, estarían también la alternativa para Alemania, en azul, que aquí no aparece porque nadie quiere asociarse con ella, y finalmente el BSW, que es la Alianza Sarah-Wagenknecht, no la Alianza Sarah-Wagenknecht, sino la Linke, o sea, la izquierda comunista. Si ella entrara, que parece que sí que va a entrar, tendríamos esos 5 partidos en el Bundestag, pero sería posible formar una coalición que abarcara el 50% de los escaños con solo 2 partidos. Y las coaliciones más probables serían o bien la tal llamada Gran Coalición o Große Coalición entre cristianodemócratas y socialdemócratas, o bien que se podría formar entre cristianodemócratas y verdes. Si es que entran 7 partidos al Bundestag, entonces digamos que hay, por la aritmética parlamentaria, le corresponden menos escaños a los partidos según su resultado electoral, con lo cual no bastarían 2 partidos para formar una coalición que abarque la mayoría absoluta, sino que tendrían que ser 3. Y ahí empezamos con los problemas, en el sentido que ya las diferencias ideológicas serían más marcadas. Y básicamente se ofrecen 3 opciones, que sería esta, que es la tal llamada coalición Kenia, entre cristianodemócratas, socialdemócratas y verdes, la coalición Alemania, por los colores de la bandera alemana, en el caso que entraran los liberales, y la coalición Jamaica con liberales y verdes. O sea, resumiéndolo rápidamente, hay que decir que ya de entrada es el primer gran desafío con el cual ya va a lidiar el próximo gobierno. Y por si fuera eso poco, ya en el caso que pudieran formar, ya entramos de lleno en una dinámica de fuerte negociación y conflicto, en el sentido que una de las primeras tareas va a ser la aprobación de los presupuestos del Estado, que generalmente ya es, entrar de lleno a priorizar políticas públicas, adjudicar recursos,
y eso ya va a ser, bueno, ya entramos de lleno en el ruedo parlamentario y en el ruedo de diferencias, hay que decir, marcadas también ideológicas. Y si me preguntas qué pasó, digamos, por qué estamos donde estamos con elecciones anticipadas, bueno, esta coalición de tres, que es la primera vez en la historia de Alemania que se da una coalición tripartita entre socialdemócratas, liberales y verdes, ya venía, digamos, haciendo aguas incluso a finales del 2023 y cada vez más marcadas se hacían las diferencias entre los tres componentes de la coalición, de tal forma que, digamos, era un secreto a voces el hecho de que posiblemente se dieran elecciones anticipadas. De que se generara una situación el 6 de noviembre, 7 de noviembre, de sopetón, porque realmente eso sí que no se esperaba de que iba a explotar, digamos, ese día. Pero todo lo que es la evolución hasta allí daba a entender que muy probablemente esta coalición no iba a llegar a final de su mandato. Lo que sí es que hoy por hoy vemos de que Alemania está sumida en una crisis múltiple. Hemos visto, en base también a lo que acabo de mostrar de los números de preferencia electoral, que hay una crisis política que no solamente es coyuntural. De hecho, el hecho de que estamos hablando de eso ya representa una expresión de esa crisis política, pero también estamos en una pronunciada crisis económica, aunque esté a fuego lento si se quiere, pero estamos entrando en Alemania en el tercer año de recesión económica, algo que no se ha dado durante muchísimo tiempo. Y bueno, qué duda cabe que desde el último fin de semana también hay una crisis que yo llamaría geopolítica, en el sentido de que Alemania realmente tiene que estar ante el desafío de redefinir su rol. Primero, ante un Estados Unidos, que es su aliado tradicional más importante, un Estados Unidos cada vez más condicional en su apoyo. Dos, ante rivales sistémicos como China y Rusia, cada vez más envalentonados, sobre todo desde el último fin de semana, en la conferencia de seguridad de Múnich, y una Unión Europea, tanto como institución, pero sobre todo con los países miembros de la Unión Europea, descontentos y quizá también desconfiados de cara a lo que representó hasta ahora en los últimos años el liderazgo alemán, y de cara a lo que pueda venir desde Alemania. Entonces, ese es, digamos, el panorama que no es muy halagüeño en el cual se desenvuelven estas elecciones. Sí, gracias, Peter. Alberto, antes de pasar al siguiente bloque más económico, queremos una pregunta para Moritz, pero quería preguntarte si nos podías decir brevemente, claro, va a ser muy importante ver cómo se componen esas coaliciones. En ese cuadro enseñabas los distintos escenarios. Algunos miembros de esas coaliciones eran miembros de la coalición anterior, lo cual también llama la atención, pero ¿cuál podemos esperar que sea el eje temático principal sobre el que se articulen esas negociaciones? El contexto internacional, la crisis industrial o económica por la que pasa Alemania, el freno o los vetos a los partidos extremistas. ¿Cómo podemos imaginar qué grandes temas creemos que estarán en la mesa de esas negociaciones para configurar las coaliciones de gobierno? Bueno, de entrada serán todas las que tú mencionaste y posiblemente más. La pregunta del millón es justamente cuál es la priorización, porque hay tantos desafíos que están sobre la mesa que dependerá mucho también de la constelación de coalición, de cuál se priorizará y cuál no. Es conocido, por ejemplo, de que la socialdemocracia es más bien defensiva, o se muestra, por lo menos bajo el liderazgo de Olaf Scholz, de una forma muy defensiva para todo con lo que respecta a la guerra de Ucrania, por ejemplo. Pero
eso de ahí a especular de que eso siga así realmente es difícil, porque es muy probable que el liderazgo de la socialdemocracia cambie en un próximo gobierno, sí o sí, independientemente que la socialdemocracia forme parte o no de un próximo gobierno, y eso puede también llevar a cambios dentro, digamos, de priorización política dentro de la socialdemocracia. O sea, en pocas palabras, está todo abierto. Muchas gracias, Peter, por esta matización. Moritz Littgeratz, you have a strong background in, vamos a hacer una pequeña pregunta en inglés que no nos copará más de 5 minutos. Moritz, I'm back to you. You are an economist with long expertise in the field of economics and political economy, which are two topics that are very important, that are going to be very important on Sunday and the scenario that opens on Monday. So, what do you think are going to be the main actions or the main lines, like working lines, that the potential new CDU government will put in place to address the German crisis? Yeah, thank you, Javier. And first off, apologies for not being able to address that question in Spanish. So I hope English will be sufficient. But as you alluded to rightly, Germany is really the significance of this election also stems from the fact that from an economic and political economy standpoint, Germany really needs to effectively restructure its growth model. Over the past decades, it's really relied on more or less 4 pillars. One, obviously, the American security protection, the other, cheap energy imported from Russia, and the third one, exports to China, particularly high-end industrial products. And finally, domestically, a very conservative fiscal spending base, which in the international news is best exemplified by the relatively strict debt rules, both in Germany but also on the European level. And as we can see right now in the news, these pillars have broken down over the past years, obviously starting with the war in Ukraine and the energy embargo from the Russians, now with the increasing global trade tensions and the insecurities about American security protection in Europe. And so how exactly German politicians are going to respond to that is a central subject of this election and the outcome and whatever whoever is going to form the next government in the coming months. And these challenges are translating effectively into a situation where particularly the industrial sector is struggling heavily, and also exports from Germany to China and potentially now also to the United States are facing significant headwinds. So effectively, the next government will be forced to find a growth model that is more based on a domestic economic stimulus. And the way the next government, likely led by the CDU, will try to achieve this is through some combination of corporate and income tax cuts. So you will either see an investment premium, that's the idea that the SPD and the Greens have, and the CDU is pushing for a corporate tax cut straight out. But one way or another, there is going to be an effort to lower the tax burden on corporates as well as on households through a reduction in income taxes. At the same time, there's going to be a significant effort to reduce the regulatory burden and increase both labor supply and the infrastructure investments. On the investment side, next to infrastructure investment, we expect a significant increase in defense spending. Currently, that is from the regular budget at only 50 billion, and they'll have to increase that to 30 billion at the latest by 2028 when the special fund runs out.
in order to reach at least the 2% target. Now, obviously, we're talking in the European in the context of Europe, we're talking about a potentially even greater increase in defense spending, perhaps to 3%, 3.7% is what NATO is recommending to European governments, and to really increase their defense readiness. So that is a lot of fiscal spending that the next government will have to implement, which obviously is going to, if implemented, is going to reinvigorate the economy at the same time. Now, there is, however, one challenge, as there always is, and that is the very strict debt rules that are in place in Germany. And any of the tax cuts or the increases in defense spending will be very, very difficult for the next German government to implement that effectively without a mentionable reform of the debt brake or an adoption of another special fund like the special military fund. And that is going to be one of the central sticking points in the upcoming coalition negotiations, given that the CDU will have to likely partner with either the SPD or the Greens or both. And we do expect that there is going to be some change or reform to the debt brake to increase the fiscal space in Germany, or an adoption of another special fund to increase defense spending or investment spending as well. Thank you so much, Moritz. Muchas gracias por señalar esas tres claves de cómo Alemania ha estado basándose en una seguridad americana, en precios baratos de la energía, en las exportaciones a China. Son tres temas que me gustaría que abordáramos ahora, porque efectivamente la composición, una cosa es la elección del canciller, pero luego habrá que negociar cada uno de ellos, y son cada uno tiene unas consecuencias específicas. Respecto, como hablar de política europea siempre es hablar de la posición de Alemania, y una de las cuestiones que preocupa en Bruselas es la posición que va a tener Alemania sobre muchos aspectos, y la situación en sí de Alemania siempre como locomotora europea. Hoy nos llamaba la atención en la oficina, en la portada de The Economist, sale el candidato de CDU y el titular es "Si Merz podrá salvar a Alemania". Y en páginas interiores un subtitular muy interesante que lo que viene a decir es si podrá Merz centrarse en la competitividad de la Unión Europea o tendrá que centrarse en arreglar su propia competitividad en Alemania, Peter Alberto. Bueno, pienso que Moritz dibujó y retrató muy bien cuáles son, digamos, cuál es el desafío estructural con el cual se confronta hoy en día en Alemania. Y creo que eso es lo que hay que habría que subrayar, en el sentido de entender de que Alemania está ante una situación, digamos, estructural, en el sentido de rediseñar su modelo de crecimiento. Definitivamente el externalizar costes de seguridad y defensa en los Estados Unidos, el de comprar energía barata de Rusia y el de exportar todo lo que se pueda a China como mercado ilimitado ya no funciona. Entonces el tema es justamente el de reformular el modelo de crecimiento. Y eso pasa definitivamente también por un replanteamiento de cuál va a ser el rol de Alemania dentro de un contexto europeo. Yo me aventuraría a decir que en Friedrich Merz tenemos a alguien que al menos aboga y apuesta por un liderazgo en Europa un tanto más acentuado que el que hubiera tenido Olaf Scholz, definitivamente, pero quizá incluso más acentuado que Angela Merkel. En ese sentido, podemos esperar de que de su visión vengan algún tipo de iniciativas. Yo quisiera rescatar también un poco, porque ahora hemos estado hablando de muchas crisis relacionadas a Alemania, pero quisiera también rescatar el hecho de que Alemania no va a dejar de ser Alemania en los próximos años. O sea,
Vamos a seguir contando con la tercera potencia económica global, pese a las crisis que tenga. Vamos a seguir partir de la base de que no existe iniciativa política de ningún tipo que pudiera prosperar sin el apoyo de Alemania dentro de la Unión Europea. O sea que Alemania seguirá siendo una referencia para el futuro. Lo que sí es que Alemania misma está entendiendo, no solamente la clase política, también poco a poco dentro de lo que es la clase empresarial, de que hay que abrirse, de que los socios, digamos, tradicionales con los cuales se ha contado en los últimos 20, 25 años, ya no son de fiar. Con lo cual, ahí es donde quizás países como España, regiones como América Latina, con los cuales se ha tenido tradicionalmente muy buenas relaciones y que quizás esas relaciones siempre han estado un poco por debajo de sus posibilidades, pueden ganar en significancia, pueden ganar en visibilidad también en Alemania. De hecho, empiezan a haber primeros, digamos, rasgos de ese tipo de tendencia, con lo cual vemos un vínculo como el que tiene Alemania con España y América Latina, que además son relaciones complementarias en lo económico, puede significar definitivamente una gran oportunidad. Y la incertidumbre en la cual se sumerge Alemania ahora también puede ser una oportunidad en el sentido de que se abre el espacio para nuevos actores. Alemania, lo dicho, va a tener que abrirse y va a tener que estar abierta a andar por nuevos caminos y probar nuevos senderos. Y creo que eso va a ser un desafío, pero también va a ser una oportunidad para la misma Alemania. Peter, muchas gracias. Que además están llegando muchas preguntas. Quisiera decir que vamos a intentar irlas incluyendo. Ha salido el nombre de Angela Merkel, el partido que se espera que gane las elecciones el domingo y gobierne después Alemania, es el mismo partido de Angela Merkel, pero obviamente es un escenario distinto, un liderazgo distinto. Merkel la recordamos muchos en España porque tenía un papel clave en la última gran crisis que vivió Europa, y ahora Europa también se debate en cómo va a cerrar ese innovation gap con Estados Unidos, cómo va a enfrentarse a un escenario en el que los liderazgos pequeños no sirven y hace falta liderazgos que puedan competir con China, con Estados Unidos. ¿Qué similitudes y diferencias podemos encontrar entre esa figura de la Alemania de Merkel y la Alemania de Merz que puede surgir el lunes con otra composición de gobierno? Ya. A ver, yo creo que hay unas diferencias marcadas, independientemente que ambos obviamente son correligionarios cristianodemócratas, pero sí que hay diferencias en el sentido de que Merz es más exponente de un conservadurismo clásico de Occidente. Y ahí sí vemos un poco una diferencia entre una Angela Merkel que venía de la ex-RDA y que no ha sido socializada en Alemania Occidental, y que en algunas cosas, en algunas partes, en ciertas materias de políticas sociales, por ejemplo, tenía cierta tendencia hacia posiciones que podían ser denominados más de izquierda. En su día, y eso fue hace 10 años ya o más, la introducción del sueldo mínimo, por ejemplo, era algo que para los cristianodemócratas digamos, de calurnia o digamos, de la Alemania occidental era un tabú. Para ella no lo era. Era una cuestión mucho más pragmática en ese sentido. Friedrich Merz, desde que tomó la jefatura de la Unión Cristiano-Demócrata, realmente cambió el partido. Hizo cambios importantes en el partido también desde el punto de vista valórico. Es bastante más claro y menos ambiguo en algunas áreas políticas, como pueden ser la política de migración, pero también en algunos aspectos el tema, o sea, en materia de política económica, especialmente en lo relacionado, por ejemplo, a las relaciones con Rusia, en su momento, que él siempre fue más bien crítico
debido a a las ambigüedades geopolíticas que representaba el poder, el comprar gas a Rusia en la forma en la que se compró. O sea que sí, hay diferencias y van a notarse en lo que son, digamos, campos o valores clásicos del conservadurismo, en los cuales Merz está mucho más imbuido de eso que lo que estuvo Angela Merkel en su momento. Y Peter, sacabas del tema de la energía, es una cuestión clave que nos afecta a toda Europa, pero al final ha afectado muy especialmente a la industria alemana, con lo que eso implica para toda la Unión Europea. Fue Merkel también la que introdujo algunos cambios en la política energética, como la moratoria nuclear. Y mi pregunta es, ¿qué medidas podemos esperar en clave energética que incluso puedan tener un impacto en la agenda europea por parte del gobierno alemán para hacer frente a este problema de los altos precios de la energía que tiene ahora mismo Alemania y que afectan a su industria? Lo que Merz ya dijo en la campaña de forma muy clara es que aboga por una mayor apertura y mayor flexibilidad en términos de usar fuentes de energía. Ser más pragmáticos en ese sentido y poder usar todas las fuentes que sean posibles, y no exclusivamente las renovables. Que sí, en este caso el gobierno anterior tuvo una fijación bastante fuerte con las renovables. Y ahí sí puede haber más apertura. No sé si el tema de la energía nuclear realmente se volverá a reflotar. Merz lo dijo en algunas ocasiones que valdría la pena reconsiderar, digamos, el cierre de las centrales nucleares. Ahora bien, los mismos ejecutivos de muchas empresas de energía que antes regentaban centrales nucleares lo ponían en duda, porque el mismo volver a, digamos, a volver atrás a usar la energía nuclear incurrirían en costes que no están en relación con el uso que luego la energía, o con el aporte que da la energía eléctrica, que llega a un 6-7%, por lo que tengo entendido, de las fuentes en total. Entonces, no hay relación en ese sentido. O sea que sí, habrá más flexibilidad y pragmatismo en ese sentido, y definitivamente habrá una búsqueda por encontrar soluciones también europeas a este problema. Genial, gracias Peter. Te voy a trasladar algunas preguntas que nos están llegando y te voy a pedir que demos respuestas cortas para intentar, como estás haciendo hasta ahora, para poder dar respuesta a todas ellas. Defensa, que hablábamos también de cómo Alemania históricamente se había apoyado en las capacidades de defensivas de los Estados Unidos. ¿Qué papel va a tener la nueva agenda en materia militar o de defensa del gobierno alemán? También relacionado con la fortaleza que tienen las industrias de la defensa en Alemania y que hemos visto en esta semana que han seguido subiendo y que pueden también participar en ese empuje del que Europa habla de sus capacidades defensivas. Muy importante, definitivamente. Y de hecho, lo que Moritz acababa de sugerir, por lo menos, de que hay una tendencia, incluso dentro de la Unión Cristiana Demócrata, que siempre ha sido muy ortodoxa en ese sentido, de soltar el freno, de las deudas, ¿no? De la financiación, y de ver cómo poder financiar, tomar deudas para realmente financiar todos los gastos que se avecinan y que se tienen que realmente costear en materia de defensa y seguridad. Obviamente, el último fin de semana, y lo que pasó, la muy clara y pronunciada posición estadounidense en el sentido de retirarse de Europa o del apoyo a Ucrania, etc., plantea una situación nueva, una situación en la que Europa tendrá que tomar
tomar cartas en el asunto. Y yo diría que con un canciller Merz las probabilidades son muy altas de que Alemania se ponga a la cabeza de un esfuerzo mancomunado en términos de seguridad y defensa. ¿De qué forma esto se desenvuelva? Vamos a verlo, pero sí que es bastante probable que Merz tome una posición incluso bastante más determinante de lo que pareciera ser ahora. Hay que tener en cuenta que Merz es muy cauto porque sabe de que tiene que hablar con uno o con otro para formar coalición y no quiere dificultarse la vida en ese sentido, con lo cual es bastante más diplomático de lo que pudiera ser. Yo me aventuraría a decir, y conociendo un poco, digamos, el círculo cercano, accediendo al círculo cercano de él, que tiene ideas bastante más claras respecto especialmente a temas de esta materia de seguridad y defensa, de cómo querer llevar las cosas, que lo que aparece en público de momento. Pero claro, otra pregunta es si eso lo va a poder implementar y con quién lo va a poder implementar en el gobierno. Y en las exportaciones a China, que también hablábamos de las exportaciones a Estados Unidos, me gustaría preguntarte sobre un escenario de guerra comercial que ahora ya tiene como demasiados frentes, China, Estados Unidos. Hemos visto desde España cómo al final un arancel que esté promoviendo un país determinado puede tener unas consecuencias en otro producto y los países de la Unión Europea estamos en el mismo barco en ese sentido. Que hay muchos productos españoles que también exportamos y, por lo tanto, estar en medio de una guerra comercial nos podría afectar en distintos sectores. ¿Qué papel, cómo de beligerante puede ser Merz en esta guerra comercial? ¿Qué intereses tiene? Sorprendía en que Scholz, por ejemplo, no apoyó precisamente esos aranceles al coche eléctrico chino, que sí que pedía Francia. ¿Qué podemos esperar en este ámbito? Yo creo que ahí sí, ese es un tema en el que gran parte del arco parlamentario coincide, tanto de izquierda como de derecha. A Alemania como país fuertemente exportador definitivamente no le convienen aranceles de ningún tipo. Con lo cual yo diría que allí sí hay una coincidencia muy clara de, en lo posible, realmente no entrar en una guerra comercial y usar digamos, el instrumento de las aranceles al mínimo posible. Lo que sí es que hay que pensar en cómo fortalecer ciertos sectores, especialmente el automovilístico, que está parcialmente al menos en una competencia desleal, por ejemplo, con China. Pero definitivamente no hay mucho apetito y eso yo diría que es una posición que la comparten por lo menos el Centro Democrático, los 4 partidos del Centro Democrático. No hay mucho apetito por aranceles. Y vamos a Hispanoamérica, que nos están llegando varias preguntas desde allí. Agradecemos de nuevo a quienes se han conectado en otras horas además. Hay una conexión entre Berlín y Hispanoamérica que tiene además muchas veces escala en Madrid, lo cual es muy, muy importante para España. ¿Qué oportunidades se pueden abrir en América en este contexto, tanto en las empresas de Hispanoamérica que están presentes en los mercados europeos, como en sentido contrario? Muchas veces en Bruselas dicen que Hispanoamérica es el gran olvidado de las políticas y ahora puede ser también un gran aliado en materia de soberanía estratégica, minerales críticos para las industrias, acuerdos comerciales, exportaciones. Absolutamente. Yo creo que este sería el momento realmente de hacer reflotar un poco ese. Obviamente soy un tanto subjetivo, lo confieso, porque hay obviamente también un interés mío por mi parte en el sentido de definirme como latinoalemán, muy interesado en que esto realmente sea una oportunidad de la que todos podamos usufructuar. Pero efectivamente creo que sí que se abre aquí una ventana de oportunidad interesante,
para las empresas alemanas en América Latina, en el contexto que ya mencioné, que definitivamente hay que buscar nuevos socios. En un contexto, además, que, como tú decías, tenemos relaciones complementarias en términos del tema de energía, el tema de materia prima crítica, incluso el tema de mano de obra cualificada, que existen, por ejemplo, industrias acá que claramente prefieren a mano de obra de América Latina, también por una cuestión de similitud y semejanza cultural. O sea, hay bastantes temas que aquí pueden ser aprovechados. Y al revés también, empresas latinoamericanas o intereses latinoamericanos que quieran hacerse ver y oír acá en Alemania, yo creo que cuentan con oídos y ojos un poco más abiertos que lo que fue el caso en el pasado. El acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que abre oportunidades comerciales y de inversiones en ambos lados del Atlántico, ha tenido muchos detractores, como por ejemplo Francia ha estado para mucho tiempo. Parecía que Alemania en esta última etapa lo estaba empujando. Habrá que ver también cómo retoma ese dossier el nuevo gobierno. De hecho, justo nos entraba ahora una pregunta sobre Mercosur. No sé si ha habido algún posicionamiento de MERS en este sentido o que podamos intuir cuál va a ser su posición respecto a Mercosur. Mira, buena pregunta, porque ahí sí que hay una diferencia muy clara con respecto a Merkel. Merz ha sido absolutamente claro de que de que está a favor del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ve eso como una gran oportunidad, mucho más incondicionalmente lo que lo hubiera hecho Merkel en su momento. O sea que ahí no hace falta llover sobre mojado, en el sentido que sabemos que ahí tenemos a un amigo. Ahora, como esto ya ha pasado, como esto ya ha pasado en la parte de la comisión y va a pasar ahora todo el proceso de ratificación del acuerdo, tendrá que ir hacia los gobiernos y hacia los países miembros. No hay absolutamente ninguna duda de que Alemania lo va a ratificar. Incluso creo que grupos parlamentarios como los Verdes, que han sido escépticos, por lo menos en el Parlamento Europeo lo han sido mucho, en Alemania creo que son menos escépticos, simplemente porque ya en muchos partidos, por lo menos, repito, los del Centro Democrático, ya ha habido una comprensión de que Alemania necesita a socios. Y sinceramente no hay muchos socios allá afuera que compartan de manera tan clara y unívoca los valores que Europa tiene. Democracia, Estado de Derecho, libre mercado. Habrán muchas democracias imperfectas en América Latina, pero de que abogan y claramente apuntan a la democracia como forma de gobierno, creo que no hay ninguna duda al respecto. Entonces ahí sí se abren oportunidades. Lo que sí que va a ser el problema es en los países que hasta ahora se han mostrado muy críticos: Francia, Irlanda, Hungría, Polonia. Pero me atrevería a decir que incluso ellos ya se están dando cuenta que muchas opciones no hay, y más aún después del fin de semana pasado. Así es, y aparte el papel de Alemania seguro que se seguirá con atención. Piloto, nos quedan pocos minutos. Quisiera trasladarte una última pregunta más en clave política, que también ha levantado mucho interés. Obviamente queríamos poder abordar los temas que principalmente afectan a las industrias en una clave, como habíamos anunciado, electoral, pero también de implicaciones económicas. Pero hay algunas preguntas en relación pues, a los vetos, a los extremismos y también respecto a un aspecto que llama la atención, y es que la Comisión Europea está liderada por una alemana ahora y el anterior colegio de comisarios, por von der Leyen. El principal grupo del Parlamento Europeo está presidido por un alemán y casualmente hay un auge de fuerzas extremistas que tienen una posición muy crítica con la Unión Europea. Por un lado,
que ha implicado, dos alemanes además conservadores de la misma familia política en el IPP. ¿Qué ha implicado o qué efectos ha podido tener ese liderazgo alemán y qué posibilidades hay de que ese veto se vaya desdibujando en los años que vienen? En 2 minutos, por favor. O sea, el veto con respecto a la extrema derecha Con la extrema derecha, sí. Bueno, veo que una pregunta parecida ha sido formulada por Hans-Peter Knudsen, que fue ex embajador de Colombia en Alemania. Un saludo desde acá. Sí, creo que, o sea, ahí me tengo que limitar en primer lugar a Alemania en el sentido de que, no tocaré el tema del Parlamento Europeo, sino que Alemania ha sido bastante clara, pese a la situación bastante emocionalizada que se dio en las últimas semanas por una votación con respecto al tema migratorio en el Bundestag, que hacía sugerir que hubiera una cooperación entre la Unión Cristiana Demócrata y el AfD, el partido de derechas alemán, o sea, derecha radical. Merz lo dijo muy claro y no creo que haya mucha duda al respecto. No existe cooperación ni la habrá, por lo menos no bajo su mandato. Y a mí me llamó mucho la atención un sondeo de hace poco. Un sondeo en el cual se preguntaba, por un lado, a la población general qué tan positiva veía una posible coalición o cooperación, ni siquiera coalición, entre Unión Cristiana Demócrata y AfD. Había un 65% de la población alemana de los preguntados que estaban en contra. Y luego la misma pregunta se la plantearon a partidarios de la CDU, o sea, miembros de la Unión Cristiana Demócrata, y ahí el rechazo fue incluso mayor, fue del 75%. Y definitivamente hay una posición muy clara dentro de la Unión Cristiana Demócrata de no querer pactar con la derecha radical, y no veo de momento las condiciones dadas, aparte de que el costo político sería inmenso, de que se pudiera dar siquiera una cooperación puntual. Peter, muchísimas gracias. Peter Alberto Behrens, muchísimas desde Berlín, nuestros socios de Berlín Global Advisors, muchísimas gracias a Moritz también, a Daniel por haber participado. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Nos quedamos con un montón de claves de esos escenarios que se abren el domingo, de cómo serán las negociaciones, los principales temas y cuál será previsiblemente la agenda política de Alemania en este nuevo ciclo que se abre. Os animo a todos los que nos habéis seguido hoy a que sigáis a NITID y a Berlin Global Advisors en nuestras redes, en LinkedIn, en X, que os suscribáis al boletín de NITID, que lo podéis hacer desde nuestra web, en nitid.com, para poder recibir las informaciones y las convocatorias a este tipo de conversaciones que seguiremos teniendo. Muchísimas gracias, Peter Alberto. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias a todos, saludos a todos, sobre todo a los que están al otro lado del Atlántico. Un abrazo. Gracias.